Esta predicación la titulé ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Ese es el título de la predicación. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Ya lo tienen? Vamos a empezar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y tengan mucho cuidado y presten mucho oído a lo que Dios nos habla y nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Y esto es lo que dice el apóstol Juan sobre toda la iglesia y todos los que están dispersados. ¿Sí? Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? O sea, lo pone con signo de interrogación. Y la respuesta es, si obedecemos sus mandamientos. Es muy sencillo. ¿Cómo vas a saber si has nacido de Dios? Si obedeces y practicas sus mandamientos, sus estatutos y decretos. No que hagas lo que tú quieres. Hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa forma nosotros tenemos la seguridad que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Porque nacimos en la carne de nuestra mamá, pero nacimos en el Espíritu por la obra gloriosa y maravillosa que realizó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y eso es lo que está hablando, no que cómo nacimos del vientre de nuestra madre. ¿Cómo nacimos y cómo sabemos si nacimos espiritualmente de Dios? Si nosotros cumplimos sus mandamientos, estatutos y decretos. Esa es la respuesta. O sea, no hay tantas. Para que digamos, ay, ¿cómo sabré? Examina tu vida. Es importante que sepas de quién eres. Porque hay muchos que están en la iglesia y no tienen identidad, no tienen paternidad. Hay mucha orfandad dentro de la iglesia porque no conocen al que dicen es su Dios. Y no lo conocen porque no conocen la palabra. Porque la palabra es de Dios y es Dios. Por eso la palabra está viva. La palabra trasciende fronteras. Así como nuestro Dios vuela sobre las alas del viento y recorre la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Él no está vigilando. Él sabe cada paso que damos nosotros. Los pensamientos, antes de que vengan a nosotros, ya sabe qué es lo que vamos a pensar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso es importante que tengamos una relación y comunión para que Satanás no nos engañe. Porque Satanás es tan astuto y aún dentro de la iglesia la tiene dormida. La tiene dormida. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia de los Efesios, despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Era una iglesia que ya vivía como el mundo vive, porque no conocía la palabra. Eso es, ¿sí? La ignorancia de no conocer la verdad. ¿Cómo puede decir que Dios es tu Padre? ¿O cómo puede decir que Jesús es tu pastor? Lo dirás tú de tu boca, pero tu testimonio no lo va a reflejar. Por eso es importante que nosotros nos demos a la tarea de conocer el plan y el propósito de Dios. Esta es una herencia que te regaló, no te costó, ni me costó, ni le ha costado a nadie. Es gratuito para todo aquel que lo quiera. ¿Qué persona, si su padre fallece y le deja un Nuevo Testamento, no se da la tarea de saber cuál es? ¿Y por qué nosotros no como iglesia? Si hace 2025 años él falleció y nos dejó este legado.
un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Aquí están todas las promesas para el ser humano, para la iglesia, para el pueblo de Israel, para todo aquel que Él quiera. Él no hace excepción de personas y Él no obliga a nadie. Todo es voluntario. Dice el 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. La persona que no obedece los mandamientos es porque no los conoce. Es un ignorante. Y dice que es un mentiroso. Y el padre de la mentira es Satanás. Por eso él es el mentiroso. Y por eso la gente no lo ve, ni lo entiende espiritualmente. Se les hace fácil estar diciendo tantas palabrerías que debería de guardar su boca. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a leer la palabra para que sea Él disciplinando nuestra vida. Porque cuando estamos en el mundo parecemos chivos. ¿Cómo es un chivo? Una oveja es mansa, lenta, despacio y tranquila para caminar. Y un chivo se agarra a correr y de repente brinca. Así era uno cuando estaba en el mundo, bruto. En otras palabras, sin conocimiento, sin temor de Dios. Pero gracias a Dios, en su gran amor y su misericordia, no que lo merecíamos. Y eso es de lo que debemos de estar agradecidos. Porque muchos que tienen posesiones, dinero, no tienen a Dios. Mas sin embargo, Dios nos eligió y nos escogió. No de ahorita. Él te va a traer en su tiempo perfecto para su obra. Dice su palabra que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ella te tenía elegido. El problema es que si tú no lo crees vas a estar batallando y vas a estar tropezando. Por eso es importante que nosotros sepamos tomar decisiones. Una persona sin carácter es una persona sin decisión. Tenemos que tomar decisiones de tiempo en tiempo, pero esas decisiones que tomemos nosotros deben de estar acorde a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice el versículo 5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estamos unidos. Por amor, el Padre entregó a su Hijo Jesús en la cruz. Y ese mismo amor nosotros lo tenemos que, no es por palabra, no, a través de nuestro testimonio, que es el agradecimiento que tenemos. ¿Qué le puedes entregar a Dios? ¿Qué le puedes dar a Él si todo es de Él? Por eso dice su palabra que ama a quienes lo aman. Él honra a quienes lo honran. Él es fiel con aquellos que le son fieles. Pero nuestro amor no es como el de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios es tan alto, tan grande, tan ancho, tan profundo y sobrenatural. O sea, no tiene límite. Nuestro amor sí tiene un límite. No es como el de nuestro Señor. Pero sí tenemos que saber y entender que nuestro amor o el poco amor que Dios nos puso en nuestro debe ser todo para Él. Amarlo sobre todas las cosas. No a tu esposa, no a tus hijos, no a tus hijas, no a tus bienes materiales, a nuestro Dios. Y de esa manera Dios lo vas a honrar, lo vas a glorificar. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Porque lo que comienza lo termina. El problema es que muchos comienzan y hoy en día ya no están en la iglesia. Porque todo lo quieren fácil. Aquí es disciplina. Para que tú aprendas, tienes que recibir la disciplina. Sin disciplina no hay crecimiento. Dice el versículo 6,
el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Esa es la clave. Vivir como Jesucristo vivió. ¿Cómo vas a vivir como Jesucristo vivió si no conoces la palabra? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a hacerlo a tientas. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ser un testimonio, porque Pablo era un testimonio de lo que Dios era y es. ¿Sí? Él se sometió, Él subyugó su carne para que su espíritu floreciera y resplandeciera. Y por eso Dios lo tomó para hacer la gran mayoría de las cartas. Siendo un hombre violento, intrépido, perseguidor de la iglesia, dice, de esto yo quiero. Y así debemos de ser nosotros. ¿Qué hacemos en el mundo? Ahora, ¿por qué no lo hacemos para nuestro Dios? Pero cada quien va a dar y va a hacer lo que haya en su corazón para su Dios. Si tú no tienes nada, ¿qué vas a dar? Nada. En la medida que tú tengas o que Dios te vaya llenando de ese amor que es el que emana de Él, de esa medida tú vas a dar lo que tú tienes. Tú no puedes dar una cosa que tú no tienes. O sea, es ilógico que tú quieras dar amor cuando no te amas a ti mismo. Y así vive el mundo. ¿Sí? Dice, yo te amo, hijo, pero no se ama ella. Pura hipocresía. Nosotros nos amamos verdaderamente y por eso amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero también a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Y por eso les hablamos que se arrepientan. Porque el anhelo de nosotros es que les vaya bien, que vivan bien. Pues si no se interesaron, pues igual a mí qué. Ese es su problema. Pero no, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y ese es el amor que debemos de reflejar. No importa de la persona que esté en la calle, el drogadicto, el alcohólico, al que esté tirado. Tenemos que reflejar el amor de Dios. Porque Él cuando miró al paralítico no le dijo, tú estás paralítico por el pecado. Le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate y anda. Al ciego, al mudo, a cualquiera. No lo confrontó con la situación que estaba pasando o por qué estaba pasando esa situación, si era el pecado o si era el nacimiento en el cual él había nacido. Él vino a libertar, Él vino a sanar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Porque si nosotros no entendemos el plan y el propósito de Dios, hay multitudes que tienen 20, 25, 30 años y no conocen el plan de Dios. Esa gente está hasta frustrada, amargada y está dentro de la iglesia. Yo te hablo de la iglesia, no te hablo del mundo. Cuando en nuestras vidas debe de haber gozo, debe de haber alegría. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, yo me tengo que gozar en Él. Yo no me voy a gozar en el mundo. Lo que el mundo te ofrece es apariencia y es temporal. Ahorita te pones pedo y andas bien alegre según, y el día de mañana amaneces todo tonto. Es una verdad, así se maneja y así se mueve el mundo. Porque así lo controla Satanás. Pero nosotros no nos pueden manipular. Nosotros sabemos de qué manera se mueve. Y por eso tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos vamos a enfocar en la primera carta de Juan. Ahí vamos a terminar.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Quiere decir que los que obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos, ¿qué? Somos fuertes. Los que no lo obedecen, los que transgreden sus mandamientos, estatutos y decretos, son débiles. Por eso la palabra declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo es poder. Y con el Espíritu Santo nosotros vamos a vencer todo designio del maligno que es el diablo y Satanás. Si nosotros no estamos revestidos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a vencer. Aunque estemos dentro de la iglesia, él a través de su astucia va a ir manipulando a los que no han conocido la verdad. Y van a creer y van a pensar que por estar sentado en una iglesia ya son hijos de Dios. Y eso no es así. Eso no es así. Son fuertes. Por eso Pablo decía, diga el débil, fuerte soy. O sea, débil en la carne, fuerte en el espíritu. Hay muchos que están bien fuertes, pero en la carne. Porque no se alimentan de la palabra, no tienen una relación ni comunión. Y la carne los gobierna. Todo lo que la carne les pide, todo eso hacen. Nosotros debemos de hacer todo lo que nuestro Padre nos demanda. Porque son mandamientos, no son sugerencias. Es como si yo te dijera, ve a hacer esto y tú tienes que ir. A mí no me tienes que decir, pero no, haz lo que te estoy mandando. Porque yo soy ahora sí tu dueño, en este caso de nuestro Señor. Él es el dueño de todo. Si Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas. Y cuando nosotros como ovejas escuchamos la voz de nuestro pastor, lo debemos de seguir y obedecer. Así de que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que examinarnos cada día. Dice el versículo 15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Si tú amas el libertinaje, las fiestas de los ídolos, si tú amas andar en la calle escuchando cosas que ni debes de escuchar, o sea, tú no eres de Dios. Aquí la palabra es luz, la palabra es verdad. No tiene el amor del Padre. ¿Quién es el amor? Pues Dios. Dios es amor. No Dios tiene amor, no. Dios es amor. Es una cosa, nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. Entonces son cosas muy diferentes. Él es amor, nosotros tenemos amor. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Y por eso manifestamos para imitarlo a Él. ¿Sí? Para imitarlo de esa manera lo vamos a hacer. ¿Cómo vas a imitar a Jesús? ¿Odiándolo? ¿Amándolo? Si Él te amó, yo también tengo que mostrar esa misma virtud. ¿Sí? Y de esa manera yo tengo que estoy haciendo las cosas correctamente. Pero si yo no lo amo, pues voy a hacer lo que yo quiero. Y no voy a ser una oveja. Voy a ser, o todavía soy un cabrito en proceso. Pero entre más rápido nosotros entendamos el plan y el propósito de Dios, más rápido nuestro Señor va a venir a nuestras vidas y va a darnos un cambio radical. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, poco a poquito se avientan toda la vida y nunca terminan de conocerlo. Así ya vivimos en el mundo, ya sabemos qué hay en el mundo.
Yo no sé, pero a mí me dejó harto el mundo. Yo con el mundo no quiero nada. Quedé, a mí no me dejó nada bueno. Tristeza, depresión, enfermedad. Todavía voy a seguir queriéndole jugar al abusado. Ya tengo bien definido mi concepto y mi convicción, dónde quiero terminar y caminar en este mundo. Con Jesucristo, sin desviarme ni a diestra ni a siniestra. Desde un principio, cuando yo entregué y consagré mi vida, eso fue lo que salió de mi corazón, en mi ignorancia. Y por eso Dios está obrando y trabajando. Y Dios sigue abriendo puertas. Yo lo que siempre he dicho y siempre lo sostengo es, Dios va a poner la persona que tenga que poner para que Él cumpla su propósito a través de mi persona. Va a abrir puertas donde Él quiera. Va a poner las bendiciones en nuestra vida. ¿Sí? Yo no voy a andar buscando la bendición, ¿no? La bendición me va a alcanzar siempre. ¿Sí? Yo he aprendido que Él es fiel y Él es fiel. Yo tengo que mostrar fidelidad también. ¿Quién quiere a un esposo o una esposa infiel? ¿Quién lo quiere? Bueno, pues entonces imagínatelo. Si tú le eres infiel al no obedecer los mandamientos, ¿tú crees que él va a estar muy contento? Pues, lógicamente que no. Por eso siempre hay que, ok, rompo con todo lo que yo era y ahora voy a hacer lo que Él quiere que yo sea. Porque Él quiere hacer una cosa de tu vida y otra tú quieres ser. Y somos un estorbo para que Dios empiece a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Señor no necesita ayuda, necesita que le obedezcamos. Dice el 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia, los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la respuesta. Esto es lo que te ofrece el mundo. ¿Todavía quieres lo del mundo? Lógicamente que no. Y la gente está desvivida por el mundo. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero ya están pensando dónde van a ir en la tarde. Cuando sabemos que los domingos en el jardín principal, ¿qué es lo que se mueve? Jovencitas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Por eso nosotros debemos ser sensibles. ¿Cuándo es el momento cuando debemos de salir? ¿Sí? No podemos estar ahí sentados, estar escuchando tanta tontería de los jóvenes o aún de los ancianos. Nosotros queremos estar donde haya palabras que nos edifiquen, donde nosotros vayamos creciendo. Y eso es lo que Dios nos enseña. Y solamente en la iglesia de Jesucristo vamos a aprender a tener temor de Él. Así de que los ojos te pueden deslumbrar al ver algún aparato, al vernos, ay, me gustó. Y además puedes codiciar las cosas. O ves a tu prójimo que tiene esto y te entra, o sea que como que, ay, en vez de que diga, pues gracias a Dios que lo bendijo, que se lo dio. Y si se lo dio a él, también me lo puede dar a mí. Pero hasta eso tiene el ser humano. ¿Sí? Que no se conforma con lo que Dios hace en la familia, con la persona o en el joven. ¿Sí? Siempre busca excusas. Siempre quiere demeritar lo que Dios sabe hacer en la vida de la persona. En vez de decirle, oye, ¿cómo le estás haciendo? Pues yo veo que te va bien. Se llena de su corazón de veneno. Ah, este secreto.
No es que nos creamos tanto, no. Tenemos que separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Vamos a tener aflicciones en el mundo, sí las vamos a tener. Pruebas las vamos a tener. Pero aún en medio de la prueba, de la aflicción, Dios nos va a dar la salida. Porque si Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a vencer. Porque dice su palabra que nos hizo más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que debemos de creer nosotros. No estamos a tientas, no. Estamos porque conocemos la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Y estamos cimentados y arraigados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. No hay quien nos tumbe, no hay quien nos destruya. Podremos movernos como cuando viene un terremoto, pero nuestra casa va a permanecer, porque el que vela y cuida de esa casa se llama Jesús. El edificador, no el destructor. Él es el edificador, Él es el constructor, y el que destruye se llama Satanás. Por eso es importante que nosotros sepamos y entendamos qué es lo que nos está hablando y enseñando nuestro Señor. Si nosotros no venimos pues ¿cuándo vamos a aprender? Tenemos que venir a la palabra. No es tu necesidad, no. Que Jesús sea tu prioridad. Necesidades las hay en todo el mundo. Pero nuestro Señor es el que las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, y mi Dios, pues, hablándole a la iglesia, suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades económicas y necesidades materiales. Todo completo. No te va a dar una cosa y te vas a caer en... No, nuestro Señor hace todo completo, todo perfecto. Pero si la iglesia no lo entiende, se va a quedar ahí. Es importante que dependamos al 100% de Él. Vamos ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 2. Versículo 28. En esa misma carta, capítulo 2, versículo 28. Y dice el encabezado, permanezcamos en Dios. Dice así la palabra, ahora queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Hay muchos que van a ser avergonzados, que van a decir, Señor, Señor, yo estaba en la iglesia, sí. Y te va a decir Dios, ni te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tu testimonio ya lo sabe nuestro Señor. El que te está manipulando y te está, ahora sí que, controlando es el diablo. Y por eso ese día va a llegar. Jesús por eso en el Evangelio dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos están aquí, pero son pocos los escogidos. Los que toman el compromiso totalmente con nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos de su palabra. ¿Sí? Hay muchos que le dirán, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre fue sanado Juan, en tu nombre fue sanado Pedro. ¿Sí? Y Jesús te va a decir, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le vas a decir? Si Él sabe la historia y el final de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos temor de Dios para que cuando Él venga nos encuentre dignos y no seamos avergonzados. Porque multitudes van a ser avergonzados, ¿Qué le vas a decir si Él ya lo sabe todo? ¿O qué le puedo decir yo? Si cada momento ve cada paso que hago, Él ya sabe qué es lo que estoy pensando. Antes de pensarlo, Él ya lo sabe. Antes de hablar, Él ya sabe qué es lo que voy a hablar.
¿Qué voy a ocultar delante de Él? ¿O qué vas a ocultar delante de Él? Pero así muchos los tiene Satanás. Todavía con esa venda, con ese velo, con que piensan y creen que por estar sentados, hola hermano, eso no te asegura ni te garantiza que eres un hijo de Dios. Y vemos en la palabra lo que Él nos está hablando y enseñando. ¿Sí? Si tú obedeces sus mandamientos, estatutos y decretos, tú conoces a tu Dios. ¿Sí? Tú conoces la verdad y siempre vas a practicar la verdad. No ahorita y luego al día de mañana, no. Eso no es así. Cada día que Dios te dé de vida, tienes que practicar la verdad. Así de que tengamos en cuenta lo que Dios nos está hablando y enseñando. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con nuestro Señor, no vamos a llegar. Es importante que nosotros nos arrepintamos de corazón. Sí. Es como si tú no te arrepientes de tus pecados. ¿Tú crees que nuestro Señor te va a llenar de lo que Él tiene preparado para tu vida? No, no. No piensen que de esa manera trabaja nuestro Señor. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tienes un bote lleno de aceite y le quieres poner agua. ¿Qué vas a hacer? Primero lavarlo para ponerle el agua. Bueno, primero tienes que confesar tus pecados para que Dios te empiece a llenar de lo que Él tiene preparado para tu vida. ¿Se puede mezclar el agua y el aceite? Pues tampoco el pecado con la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. A veces hay muchas cosas que la gente la trae muy ocultas y Dios ya las sabe. Creen que uno no la sabe. Cuando el futuro para nuestro Dios ya es historia. Para nosotros el futuro no es historia. Pero para nuestro Dios todo es historia. Él ya sabe cómo va a terminar todo. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y en qué momento? ¿Y dónde vamos a parar cada uno de los que estamos aquí, de los que están afuera? Por eso mejor es que abramos nuestro corazón, tomemos el compromiso, tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Porque si seguimos a Jesús, vamos a obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Si nosotros tomamos nuestra cruz, vamos a ser sus discípulos y vamos a estar preparados para que Él nos enseñe, nos prepare y nos capacite. Nuestro Señor no deja a la persona neófita, ignorante, ¿no? Te prepara para que el día de mañana le estés hablando, le estés predicando, le estés enseñando. Eso es lo que hace nuestro Dios. ¿Sí? Veamos cuánto tiempo duró con los discípulos, 3 años. Y después de 3 años, ellos salieron. ¿Sí? Pero no salieron nada más por salir así, no. Les dijo nuestro Señor, no salgan de Jerusalén. ¿Sí? Hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo somos unos inútiles. Pero con el Espíritu Santo hay poder. Con el Espíritu Santo hay victoria. Con el Espíritu Santo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Así de que hay que ponernos alerta, porque el diablo no duerme. Dice el 29, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. La justicia. Si ha nacido de Dios, vamos a ser justos. Justos, no injustos. Debemos de practicar lo que Él es para ser imitadores. ¿Sí? Él es manso, Él es humilde, Él es obediente,
O sea, todo lo que nos enseña, todas esas virtudes tenemos que practicarlas y vivirlas nosotros para ser imitadores de Jesús. Una de ellas también es practicar la verdad, la justicia. No nada más es una cosa, son muchas virtudes que Dios nos enseña a través de su palabra. Y podemos tener la seguridad y la certeza, sí, pues Dios está en mí porque yo practico esto, hago esto y digo esto. Te vas a dar cuenta si realmente has nacido de Dios o si todavía tienes una religión y tradición y costumbre. Vayamos al capítulo 5 de esta misma. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Sí? Escuche bien lo que dice la palabra. ¿Sí? Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener la habilidad, la creatividad y la capacidad de reconocer quiénes son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios son los que obedecen sus mandamientos, estatutos y decretos. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esa capacidad solamente nos la da el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchos tienen poquito tiempo ay, hermano, y ya resulta que al mes ya están en la calle peor que como estaba o peor que como llegó. Si tú llegaste es para que te cimientes en la roca que es Jesucristo. Esto no es un juego, esto no es una fábula, esto es más que real. Lo espiritual tú no lo ves, pero es más real de lo que ven tus ojos. Para que te des una idea cómo es lo espiritual. Lo que ven tus ojos dice, pues está hecho. Pues tú ves que lo que está hecho, lo que Dios está hablando está más que hecho. Y hay muchas cosas que faltan por cumplirse dentro de la palabra. Así que nosotros tenemos que darnos a la tarea de amar a nuestro Dios para poder amar a nuestros hermanos en Cristo. Sí. Pero todo lleva disciplina. ¿Sí? Enseñanza, la enseñanza de Jesús da crecimiento, no cualquier doctrina. Por eso el apóstol Pablo decía, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio de la palabra de nuestro Dios es poder. ¿Poder para qué? Para sacarte de donde estás. Levantarte y cambiarte y hacerte una nueva criatura. Una religión no cambia, no transforma. Al contrario, te deforma. ¿Ve cómo están los católicos? Cada día se van deformando, van entrando en años y más deformados. Y no ven, y no ven, y ni verán. Nosotros sí vemos con nuestros ojos y en el Espíritu. Porque Dios abrió nuestros ojos espirituales. Y el mundo no los tiene abiertos, está ciego. Y por eso ellos a lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Porque si tuvieran su mente cuerda en sus sentidos, estuvieran aquí. Buscando de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Veamos que una y otra vez habla de sus mandamientos. Y la pregunta es, ¿los estás cumpliendo? ¿Los estás llevando a cabo?
tenemos que examinarnos para saber si realmente estamos haciendo lo que le agrada. Porque si yo le digo a mi hijo, haz esto y no lo hace, qué contento voy a estar. ¿Sí? Bueno, pues así es nuestro Dios. Por eso hay multitudes que están en la iglesia y en vez de que Dios sea la alegría, o sea, la alegría de tu testimonio, eres la tristeza de Dios por tu mal testimonio. Porque nuestro Señor no va a estar muy contento con tus actos. Él va a estar contento con aquellos que hacen su voluntad. Así como dijo de su Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Que así diga nuestro Dios de tu persona, para que Él te bendiga y te dé lo que tú anhelas. Pero yo he entendido cómo vive la humanidad, cómo piensa la humanidad. La humanidad somos muy dados a pedir, pedir, pedir y pedir. Y no damos nada. Y no da nada porque no tiene nada. Primero hay que dar lo que somos para poder recibir una recompensa, para poder recibir una bendición. Dice el 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Vence los deseos del cigarro, de la droga, adulterio, de robar, de matar, de secuestrar, de violar. Vence al mundo. El que ha nacido de Jesús. Ahora, ¿quién está en el mundo? El maligno. Ahora la Escritura dice que el Dios de este siglo, el Dios que es Satanás, han cegado los ojos del entendimiento del mundo. Los tiene todos cautivos a su merced. A todo lo que les diga eso van a hacer, porque son esclavos. Pero nosotros no somos del Dios de este siglo. Nosotros somos del Dios eterno. Él quiso todo lo que tú ves y lo que no ves. A Él le servimos. Porque Jesús nos da un gran legado de enseñanza y de aprendizaje, que Él no vino a que le sirvieran. Él vino a servir, Él vino a dar su vida por ti, por mí, por el mundo entero. ¿Tú qué estás dispuesto a dar? Tenemos que aprender la lección de nuestro Señor. Y en la medida que nosotros lo vayamos captando, Dios nos va a dar el crecimiento. Y lo que tú aprendas el día de mañana van a ser tus armas con las cuales vas a pelear tus batallas. Y vas a vencer, porque vas a vencer. Porque has conocido la verdad, porque has conocido el plan y el propósito de Dios para tu vida y tu familia. Yo no sé si se han dado cuenta que hay multitudes de familias que están en la iglesia y viven en discordia, viven enfermos. Aparentan una cosa aquí y cuando llegan a su casa es un caos. Parece que está peleando un león con una leona. Aquí vienen como que bien mansitos, como palomas. ¿Sí? Pero llegan a su casa, el mismo vil infierno. No, nosotros tenemos que ser lo que somos aquí en nuestra casa, en nuestro trabajo y donde quiera que andemos. Nosotros no somos mil máscaras. ¿Sí? Nosotros somos luz y tenemos que reflejar lo que somos. Ahora dice que lo que vence es nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que si nosotros no conocemos todo lo que está aquí, vas a ser presa fácil de Satanás. Hay que alimentarnos de la palabra. Porque Dios te va a dar promesas, Dios te va a dar las armas, que es la palabra, con la cual vas a vencer todo designio de Satanás.
La fe, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú no vas a agradar a Dios. ¿Qué le vas a decir? No, pues tú eres mi Dios. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es la herencia que Dios te ha dado? Si tienes la palabra, esa es la herencia que Dios te ha dado y te ha regalado. Y con esta herencia tú vas a vencer, con esta herencia tú vas a recibir sus bendiciones y vas a recibir todo lo que Él te ha declarado a través de su palabra. Cada una de sus promesas están vigentes hasta hoy en día y de generación en generación hasta el final. Esto no caduca. No es como muchos hombres dicen, no, pues esto era para tiempos antiguos. No, no, no. Dice su palabra que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Todo ese tipo de personas que quieren meter herejías a la iglesia son espíritus demoníacos que lo están atormentando. Por eso nosotros tenemos que predicar la sana doctrina, porque la sana doctrina te va a cambiar, te va a transformar, te va a restaurar, te va a regenerar y Dios te va a bendecir. Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir en tu vida. Así de que tenemos que saber realmente para tomar decisiones que sean gratos delante de los ojos de nuestro Señor. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer no nada más decir yo creo, no, creer es obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Jesús les decía a esos grandes religiosos, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, obedece mis mandamientos, estatutos y decretos. Entonces yo sabré que tú me amas. No es porque tú dices, yo te amo, Señor. No. Tenemos que mostrarlo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro estilo de vida. Y aquí está muy claro, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees? Dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Nosotros no nacimos ayer. ¿Sí? Dios nos está preparando y capacitando para lo que tiene que hacer a través de nosotros. Nosotros no tenemos plan ni propósito que cumplir sin Él. Él sí tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros no somos barro en sus manos, olvidémonos de que Él va a hacer la obra. Así de sencillo. ¿Sí? Es como aquel que quiere jugar sin pelota. Vamos a jugar un fútbol y ya están los dos equipos y sin balón. ¿Qué van a hacer? Pues de igual manera. O sea, tenemos que explicar así para que lo entiendan y se quede bien cimentado. ¿Sí? Y vamos a ir terminando en el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y dice la palabra de nuestro Señor así. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Hasta lo pone con signo de interrogación. ¿Cómo sabemos que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros? Y la respuesta es, aquí está. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Él permanece en ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su Espíritu. O sea, porque tenemos su Santo Espíritu. Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Y esa es la convicción y la seguridad que somos y que pertenecemos y que hemos nacido de nuevo. Sí. No es que ya estoy aquí, ya nací, no.
Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, siempre vamos a estar con Él. Siempre vamos a buscar de Él. Siempre lo vamos a amar a Él. Porque sabemos que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y dice el versículo 14, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. No dice que nada más de la iglesia, del mundo. El problema es que el mundo no quiere nada con Jesús. Pero las consecuencias van a venir cuando venga el juicio final de nuestro Señor. ¿Sí? Porque todos tenemos la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Si tú no la tomas, el día de mañana vas a pagar las consecuencias. Y van a ser terribles. ¿Sí? Van a ser terribles. ¿Sí? Por eso mejor hay que entrarle por la derecha. ¿Sí? Porque el día de mañana no hay quien se resista ante nuestro Señor. Aunque seas fuerte ahorita, el día de mañana te vas a debilitar. Mejor es que reconozcas la soberanía de Dios. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, no, yo estoy fuerte, estoy saludable, yo no necesito nada. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi dinero. Como si siempre se fuera a mantener fuerte, robusto. No se da cuenta que el día de mañana una enfermedad lo va a dejar flaco ahí, sin fuerzas. Y enfermo a lo mejor hasta la muerte. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te enferma, el pecado te deforma y el pecado te mata. ¿Sí? Dice el versículo 15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Somos uno. Así como dijo Jesús, no somos dos. El Padre y yo somos uno. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, estatutos, también somos uno con Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Somos uno, no somos tantos. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que cada miembro debe hacer su función. ¿Qué pasaría si tu riñón no hace la función correcta que debería hacer? Todos tus miembros se desequilibran, se desbalancean. Y el día de mañana también se van a enfermar. Y un miembro enfermo no puede estar en el cuerpo de Jesús. Porque Él es el doctor de doctores. Dice su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy hablando? Nosotros somos miembros del cuerpo de Jesús. Él es la cabeza. ¿Él está enfermo? Esa es mi pregunta. Entonces nosotros también debemos guardarnos sanos. Para que cada uno de nosotros cumpla la función que Dios nos está demandando. ¿Sí? Anteriormente habrá relojes de la hora, el minuto y el segundo. Cuando uno de esos, el segundero ya se paraba, ¿qué pasaba? El minuto también ya no avanzaba. Lógicamente, si un miembro del cuerpo de Jesús está enfermo, va a enfermar a los demás miembros. Y no puede estar un miembro enfermo en el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesucristo no está enfermo. ¿O está enfermo? Jesucristo padeció por todas nuestras transgresiones, maldiciones, inequidades. Y todo eso nos conllevó a estar enfermos, paralíticos, ciegos, cojos. Pero Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y eso es lo glorioso y maravilloso que Él nos enseña. ¿Sí? Para que Dios cambie tu manera de pensar. ¿Sí? Dios no te quiere enfermo. El anhelo de Dios es que tú seas restaurado, sanado, regenerado. Dice su palabra que Él es el doctor y Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué vino por los enfermos? ¿Para que siguieran enfermos? Entonces, ¿por qué están enfermos? Por su rebeldía, por no obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Hay una causa.
Y esa es la causa. Porque si tú obedeces lo que Él te demanda, Él te va a cuidar, Él te va a bendecir, Él va a velar para cumplir el plan y el propósito que tiene sobre tu casa, sobre tu vida. Y Él no va a dejar nada inconcluso. Él lo va a terminar hasta el final. Es al Dios que le servimos. Por eso es importante que nosotros le pidamos dirección a Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de Jesucristo? Examina tu vida. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos que nos ayudes, que abra nuestros oídos, abra nuestra mente y sobre todo abre nuestro corazón, Padre, para que cada momento que tengamos ese encuentro con tu palabra y con tu Hijo amado, Señor, que nos enseñe, Padre, el plan y el propósito por el cual nos ha llamado del reino de las tinieblas y nos has trasladado, Padre, al reino de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Gracias te damos, Señor. Ve delante, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, preparándonos, Señor. Líbranos del maligno, de toda acechanza que Satanás quiera poner en nuestro caminar, Padre. Manda ese vallado angelical que nos guarden, que nos cuidan, que nos protegen, Padre. Que cada paso que demos, Señor, sea tu Santo Espíritu guiándonos, dirigiéndonos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias.